Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar la sesión de hoy de Dow Jones, 16 de noviembre de 2017. Y bueno, como podéis ver, pues hoy hemos tenido una subida libre. Bueno, de hecho, la subida libre ya ha empezado esta madrugada a partir de las 2 de la noche. Fijaros como el precio de momento ya ha subido casi 200 puntos respecto a los mínimos del cierre de ayer, y ya serían más de 230 puntos desde los mínimos que tuvimos ayer en la sesión de Dow Jones, donde tomamos ese largo tan bonito que hubiera podido dar un montón de puntos, y al final nos fuimos, pues bueno, con unos puntitos de más, pero que en cualquier caso marcan los tiros, las diferencias que hay últimamente en Dow Jones con los movimientos que hace en una tarde, que puede hacer o no hacer, porque a veces se queda también paradito, y cómo se tratan estas sesiones de trading. Bueno, hoy teníamos varias zonas preparadas para trabajar. En primer lugar teníamos una zona en 15 minutos, eh, perdón, en 60 minutos. Era esta zona de aquí arriba que se ha superado fácilmente, 23.371 es la zona que dejó ayer por la noche. Luego teníamos aquí algunas zonas que eran durante la madrugada o últimas horas de sesiones de la semana anterior, y luego teníamos ya esta zona de aquí arriba, que es donde hemos llegado ahora a 23.433, y que además bueno, pues nos hacía pensar de que el precio podía subir tranquilamente hasta aquí arriba. ¿Qué pasa? Pues una jornada hoy de Dow Jones bastante, digamos, por decirlo de alguna manera, un poco compleja para mí, ¿de acuerdo? Aunque la tendencia era alcista desde el inicio de sesión, han hecho un movimiento que a mí la verdad me ha costado bastante de entender. Y bueno, pues ahí nos hemos quedado. Fijaros una cosa importante. Hoy teníamos fijada la mirada en el gap que dejó el precio durante la sesión de ayer respecto del martes y durante la sesión del lunes. Hoy estos dos gaps se han cerrado. Uno lo acaba de cerrar hace escasamente media horita, y es donde pues yo intentaba ver si podíamos de algún modo buscar algún tipo de cortos, ¿de acuerdo? Pero me he ahorrado, perdón, estos cortos porque no era día de cortos, al menos de momento tal y como venía el mercado. Bueno, como os iba diciendo, teníamos esta zona aquí arriba, 23.434. Luego teníamos como zona también de trabajo, no sé qué pinta esta línea aquí, me parece que le he movido sin querer, con lo cual vale, teníamos esta zona de aquí ya estaba trabajada, esta zona de aquí ya está trabajada, esta zona de aquí no nos sirve, y la tenemos que poner aquí. Aquí sí que nos sirve. Vale, esta zona era zona por abajo. Luego teníamos esta zona también, zona de ayer por la noche. Esta zona de aquí también ayer por la noche, bueno, ayer tarde noche, 18, 10 de la noche, y esta de las 4 de la tarde. Por abajo, como os decía, teníamos todas estas zonas, y por arriba teníamos dos gaps. Mira, os voy a poner los dos gaps porque luego hablaremos de ellos un momentito. Este es el gráfico contado de Dow Jones. Fijaros como teníamos este gap del día 13, este gap del día 14, y hoy han dejado este gap del día 15. Son 100 puntos de gap que ha dejado respecto al día de ayer, 104 puntos, y tenemos aún un gap pendiente de cerrar en los 23.561 en esta zona de aquí arriba, ¿de acuerdo? Un día es el último gap este de aquí que nos queda pendiente de cerrar. Por abajo nos quedan algunos aún, pero en el contado nos queda solo este. Bien, teníamos también, fijaros, estas zonas de volumen que salieron durante el día, este del día 13 si no me equivoco, perdón, el día 14, este pedazo de vela aquí que dejó pues esta zona aquí arriba, que es donde ha abierto el precio hoy. Teníamos más o menos la apertura un poquito por arriba. Luego tenemos que superar esta zona de aquí arriba también, ¿de acuerdo? Esta de aquí, que sería pues una clara zona a superar, porque fijaros, ha sido donde el precio estuvo 1, 2, 3, 4 días apoyándose, y al final finalmente el precio bajó, y ha sido donde el precio el día 9 y el día 10, perdón, estuvo el precio, bueno, el día 13 también estuvo el precio aquí tanteando a ver si la cosa iba a romper o no, y al final pues no se rompió, con lo cual esta es una zona que hemos alcanzado ahora, que valía la pena tener también en cuenta, aunque estaba a 80 puntos de del punto de apertura de hoy.
Fijaros, hoy hemos tenido la apertura a 351 y aquí lo teníamos en el 33, 80 puntitos por arriba. Así que bueno, lo hemos alcanzado ahora y a partir de aquí pues a ver qué pasa, ¿no? Nosotros vamos a cerrar ya la sesión, son las 5:30, hemos estado aquí desde las 3 de la tarde preparando la sesión y bueno, en 15 minutos también teníamos previsto pues un poco las zonas muy parecidas donde teníamos durante del día de ayer. Teníamos también, fijaros, estas zonas que coinciden o son muy cercanas a las zonas en una hora. Bueno, teníamos esta zona de aquí de volumen, teníamos toda esta zona aquí, fijaros, es la zona, pues un poquito de zoom, es la zona que hemos visto en hora. Recuerdo, estas zonas de aquí en 15 minutos intentaron superarse y aquí fijaros también pues como el precio intentó tirar hacia arriba. De momento no hemos tenido o no ha habido la oportunidad de llegar a estas zonas en 15 minutos, en una hora sí. Fijaros el trabajo de hoy de Dow Jones, solo de momento una vela roja en toda la subida, es decir, en 2 horas aproximadamente solo una vela en rojo, que es esta de aquí, justo dejándolo en el precio en el gap contado que teníamos por arriba que comentábamos ahora, ¿de acuerdo? El gap que teníamos pendiente de cerrar y que ya hemos cerrado. Entonces, bueno, viendo todo esto, además de pues el gráfico también en 4 horas que me gusta poner con las ponderaciones del mercado en cuanto a fuerzas de volumen, etcétera. Fijaros cómo de momento esta subida nos han traído el precio hasta aquí arriba con 141.000 contratos y ayer el precio se paró con 659.000 contratos. Una parada bastante más fuerte respecto a estas pequeñas bajadas que habíamos tenido aquí al precio 180, 191, 187. Fijaros como este de aquí el precio profundizó bastante más. Evidentemente estamos mesurando una caída de 5 días. En cambio aquí estamos mesurando subidas de bajadas de 2 días o así, con lo cual, bueno, lo que está claro es que aquí le metieron chicha y al final el precio lo han parado. Pero fijaros una cosa importante también, y es que el volumen, que esto también hay que tenerlo en cuenta, el volumen que hemos tenido en otros periodos de caídas han sido mucho más fuerte en 4 horas, por ejemplo aquí, esta vela o esta vela de aquí, han sido mucho más grandes en volúmenes que esta vela de aquí, o estas dos velas de aquí, que suman las dos juntas pues casi lo mismo que estas dos, que esta de aquí, muy parecido, con lo cual también esto quiere decir que había intencionalidad bajista, pero era más que nada para parar el precio. No ha habido un gran descalabro ni han tenido que meter mucha cosa para parar el precio aquí abajo. Así que bueno, vamos a ver cómo ha amanecido hoy el precio y ya está. Mirad, hemos tenido una apertura bastante alta en volumen. Fijaros el clúster de aquí. En 30 segundos han aparecido 2000, casi 2000 contratos. En 30 segundos han dejado más el clúster en la mitad, con lo cual era bastante factible que bajaran a visitarlo. Fijaros cómo el precio ha bajado haciendo un A, un B y un C. Voy a marcarlo en todo caso para que quede mejor marcado. Este sería la... Epa. Este sería el A, el B y el C. Este de aquí. Este ABC se ha dado en un movimiento que dejaba el precio en el 76,4. Por eso no me ha acabado de gustar esta entrada. Además, como he visto que poco a poco se iba desinflando el precio, sí que es verdad, cuando he llegado aquí el precio ya no tenía más fuerza, porque fijaros que el precio nos ha dejado estos gaps. Fijaros, eso sí, la subida ha dejado 734 deltas positivos y fijaros luego cómo han tumbado el precio en la misma vela en 5 minutos. 885 deltas negativos. Había ahí algunas cosas que no me acababan de gustar o de encajar, con lo cual no he tomado el largo. Hubiera sido un largo sufrido, porque fijaros cómo hemos tardado desde las 15:50 hasta las 16:07, es decir, un cuarto de hora en hacer una subida, no como ayer que fue subida rápida,
hemos tardado un poco, pero bueno, el objetivo hubiera estado evidentemente aquí. Luego el precio ha salido volumen de nuevo justo cuando rompían toda esta zona de aquí de máximos del día de hoy. Fijaros cómo ha sido un volumen bastante grande, se han quedado en lateral. Se ha producido una envolvente aquí que he esperado algún testeo, pero había una cosa que me llamaba bastante la atención, por eso no he tomado ningún corto y creo que ha estado bastante bien, y es que estábamos muy cerca del segundo gap que comentábamos antes, de gap contado, y no, tampoco veía mucha fuerza o algunas ganas de tumbar al precio de una manera buena. Hubiera sido, por ejemplo, diferente que hubieran bajado el precio hasta aquí, al llegar aquí hubieran hecho un pequeño test y bajar, etcétera, pero no lo han hecho, con lo cual me he esperado. He esperado que saliera otro clúster para tomar un largo, y este, por ejemplo, era uno de ellos, 23.405, 23.413. ¿Qué problema le he visto aquí? Es que cuando hemos llegado aquí arriba ha salido mucho volumen, que ha sido muy cerca del gap, no se ha llegado a cerrar, pero hay un problema, y es que si yo entro aquí, solo tengo un posible recorrido de 8 o 9 puntos, con lo cual he preferido no entrar. Sabía que el gap aún estaba pendiente de cerrar, con lo cual podíamos ir a buscar este toque que me parece que era aquí el 430 aproximadamente, o por aquí más o menos, donde estaba el gap pendiente. Pero, insisto una vez más, el día iba alcista, hemos subido desde la apertura 353 hasta en este momento 427, eran 70 puntos de subida, con lo cual cautelosos porque el precio puede volver a tirar hacia atrás. Perdón, hacia adelante y luego hacia atrás. Ha bajado aquí abajo, fijaros, ha sido una operación, esta posible operación muy rápida, poco volumen comparado con el clúster anterior, menos o unos 500 contratos aproximadamente, y el precio ha rebotado directamente con pocas opciones de entrada. La verdad es que esta entrada de aquí en el 408 para irnos en el 13, pues hombre, ¿qué quieres que te diga? No es la mía, no es mi preferida, ¿de acuerdo? Entonces, una vez visto esto, ¿qué empezamos a ver aquí? Fijaros cómo el precio, a ver si lo puedo mover, vale, como el precio ha marcado de momento nuevos máximos históricos, pero el delta acumulado está marcando lo contrario, ¿de acuerdo? Por poquito, pero lo está marcando, ¿vale? Esto en primer lugar. En segundo lugar, lo que comentábamos, si hemos llegado a la zona en una hora, esta zona que estábamos esperando aquí arriba desde hacía un buen rato, luego hemos llegado al cierre de gap, y luego hemos llegado a un momento en el que en 30 segundos el precio está mostrando una cierta digamos divergencia. También lo muestra el gráfico de un minuto. Fijaros, os lo voy a poner, que a ver aquí, así, el MACD, ¿de acuerdo? Siempre me gusta mirar el MACD, pero como primer filtro, más que nada para ir mirando luego otras cosas. Fijaros, pero que en cualquier caso el delta acumulado de momento no está marcando una divergencia clara, con lo cual quietos parados en cuestión de tomar un corto aquí. ¿Y qué nos está diciendo la cinta acerca de este último movimiento? Fijaros que tenemos muy poco volumen. Hoy en un minuto se ve también reflejado las puntas de volumen que han salido. Fijaos, esta de aquí, por ejemplo, que es donde el precio tiene el clúster actualmente, 23.416, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, y podría ser que el precio volviera a tirar hacia arriba. ¿Qué pasa en estas horas? Que fijaros el volumen que tenemos actualmente, lo vemos más claro quizá en los 30 segundos, se puede ver igualmente en 5 minutos o en cualquier otro, pero fijaros como el volumen es muy bajo ya. Estamos ya en el cierre de sesión contado europea, hora de almuerzo de los americanos, y el movimiento ya se ha hecho. El movimiento que, como decía antes, ha sido bastante bueno y bastante importante. Así que bueno, sí puede ser una opción tomar este largo de aquí, más o menos por aquí. Insisto, en el clúster de un minuto lo ha hecho al tick. Puede variar a veces. Estos clústeres pueden variar a veces en un minuto, en 30 segundos, donde sale evidentemente. Pero bueno, ahí está la pequeña diferencia. Y fijaros en la cinta, porque evidentemente ya está dando los deltas arriba, son positivos, continúan siendo, pero ha empezado aquí a mostrarse una cierta debilidad. Insisto que esto es básicamente por el tema
del volumen. Tenemos poco volumen, tenemos pocos deltas, tenemos diferencia de presión en el precio, con lo cual ahora mismo continuamos pensando en largos hasta que no se muestre lo contrario. ¿Qué pasa además? ¿Qué ha pasado además? Una cosa a comentar que no lo he dicho. ¿Qué pasa además? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Por qué no he operado quizá esta operación? Fijaros que estamos entre dos clústeres que casi aglutinan el total del movimiento. No me gusta cuando el precio se queda encerrado y tiene que volver a testear. Me gusta cuando, por ejemplo, esto rompe, volvemos aquí, o esto de aquí rompe y volvemos hacia abajo. Trabajar estos rangos de aquí tan metidos dentro del precio en Dow Jones me han producido más de un dolor de cabeza. Con lo cual, también creo que a veces vale más la pena no trabajarlos. Y ya está. Bien, cerramos la sesión ya para hoy. Mañana un poquito más con DAX y veremos si podemos operar algo por la tarde. Que tengáis una muy buena sesión de trading y nos vemos mañana. Un saludo.